Hola, vamos a arrancar con la figura de Job y el concepto de prueba. Job 16:20 de la Biblia de las Américas nos dice: mis amigos son mis escarnecedores, mis ojos lloran a Dios. La figura de Job y el concepto prueba son idénticos. Cada vez que nosotros, los cristianos sobre todo, pasamos por algún tipo de tribulación, prueba, decimos: ay, me siento Job. La prueba de Job explica que toda prueba es inexplicable. Si podemos explicar las pruebas en nuestra vida, ya no son pruebas. ¿Cómo era Job antes de la prueba? Los que leímos el libro sabemos que Job era un hombre íntegro. Dice: el Señor mismo testifica algo grande acerca de él. No hay otro como él en la tierra. Job 1:8. La palabra de Dios lo destaca como una de las 3 columnas de la historia de la salvación. Noé, Daniel y Job. Esto lo vamos a encontrar en Ezequiel 14, del 14 al 20. ¿Por qué entonces tuvo que sufrir precisamente este hombre justo y temeroso de Dios como pocos una prueba tan difícil? Job era un hombre que adoraba a Dios, lo servía, hacía sacrificios por sus pecados, los de sus hijos, los que él quizás ni siquiera sabía. Era una persona totalmente... no podría decir la palabra perfecta, pero era el modelo de todo cristiano, ¿no? Y vino un momento en el cual perdió, además era rico, y vino un momento en el cual lo perdió todo. Murieron sus hijos, perdió dinero, estuvo pasando calamidades, también con su salud. Realmente, un hombre que lo tenía todo, parecía que la desgracia se había apoyado en él. Muchos pequeños y grandes Job luchan con esta pregunta. Hay que decir al respecto que la prueba de Job no era una especie de castigo por causa de sus pecados, ya que estaba demasiado firme y fielmente a su Señor. Pero en el primer capítulo nos brinda una visión. La causa de las pruebas de Job no se encontraba en la tierra, sino en el cielo. Recuerden que Satanás pidió por Job. Él le dijo al Señor: déjame tocar a Job, déjame tambalearlo y vas a ver cómo reniega de su fe, cómo reniega del amor que vos le tenés. Y el Señor le dijo, lo permitió, pero le dijo que no atentara contra su vida. Nosotros ahora podemos ver esto. Job no podía verlo. Claro, nosotros lo sabemos porque veíamos en las Escrituras. La difícil prueba de Job comenzó en el mundo espiritual. Y eso a veces nos pasa a nosotros en nuestras vidas diarias. No sabemos lo que está sucediendo. Lo sabe el Señor. Muchas veces nuestras dificultades no están acá, no comienzan acá. Arrancan arriba, en el plano espiritual, lo que nuestros ojos terrenales no pueden ver. Nació del conflicto de Dios y Satanás. Vemos en Job 1:6 que Satanás viene a la presencia del Señor y escuchamos las palabras del Señor. ¿No has considerado a mi siervo Job? Sin embargo, el príncipe de las tinieblas quiere desmentir la declaración, mi siervo. Le picaba. No tu siervo, sino mi siervo. Tú lo has bendecido, de esta manera todos pueden decir ser creyentes, pero toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso es un resumen del versículo 8 y los versículos entre 8 y 11.
Aquí reconocemos que las pruebas de Job no eran simplemente casuales, los así llamados golpes del destino, sino que tenían un inmenso y profundo significado. Se trataba de la honra del Señor. ¿Iba a tener razón él, el Señor o Satanás? Y eso me recordó a David. David era celoso del nombre del Señor. Tenía un cuidado sobre que no hablen mal de su Dios. Y acá viene otra pregunta, ¿no? ¿Por qué vos, yo, somos sometidos a pruebas? Era algo que yo me preguntaba en mis inicios. Yo creía que por ser cristiana, aceptar al Señor como mi único salvador, amarlo, las pruebas se terminaban. Iba a ser una persona que iba a caminar de victoria en victoria. Además, en el mundo general, ya había recibido, a mi entender, suficientes pruebas, que ya estaba. Ya me había tocado enterrar gente, o sea, familiares, mucho dolor y, o sea, escasez, no sé, traumas, muchos traumas también. Creía que ya era suficiente. Y acá está la respuesta. ¿Por qué somos sometidos a pruebas? Para que la aseveración de Satanás ante el trono de Dios de que en realidad no sos sincero en tu entrega se revele como mentira. Se trata de la honra del Señor. Cuán limitado es nuestro horizonte. En cada prueba amenazamos con perder el equilibrio interior. Sin embargo, el aferrarnos al Señor lo glorifica y a nuestro fracaso le da razón a Satanás. ¿Qué significa esto? Que cuanto más somos zarandeados, más nos aferramos al Señor. No lo repudiamos, no lo negamos. Y eso es lo que le da la gloria a Él y la desesperación a Satanás al notar que no logra su cometido, que es alejarnos de Dios. Vamos a ver las 7 pruebas de Job. Les digo que es un libro maravilloso para leerlo, pero hay que leerlo muy tranquila o tranquilo. En la vida de Job vemos 7 pruebas en las cuales 7 veces se manifiesta de manera brillante lo firmemente que se aferra al Señor. 1. La inmensa pérdida de Job en cuanto a cosas terrenales, o sea, cuando quedamos pobres después de haberlo tenido todo. El capítulo 1 del 13 al 17 describe con frases muy breves cómo Job quedó arruinado en el término de un día, a causa de robo, catástrofes naturales y consecuencias de guerras. El rico Job se volvió pobre. El período de gran prosperidad había pasado. Mientras, el tercer mensajero comunicó la terrible noticia a Job. Versículo 17. Llegó el último golpe con el informe del cuarto mensajero que le anunció la repentina muerte de sus 10 hijos a consecuencia de una catástrofe de la naturaleza. Eso lo vemos en los versículos 18 y 19. O sea, entendelo bien. Job no perdió un hijo. Y tampoco a 2, sino a los 10, a todos juntos. 7 hijos y 3 hijas. O sea, toda la familia feliz quedó repentinamente destruida. Esa es una prueba de dimensión inimaginable. ¿Cómo reaccionó Job a esta prueba? ¿Qué dijo cuando los ataúdes fueron bajados a la tumba recién excavada? Yo casi pierdo a mi hija y se me pone 10, perdió este hombre. Pero escuchen lo que él hizo. En los versículos 20 y 21 dice: se postró en tierra y adoró y dijo: Jehová dio, o sea, dio de dar, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, en medio de tremendo dolor,
él siguió adorando a Dios. El infierno con Satanás al frente vio con asombro y temor cómo este siervo del Señor quedó inquebrantablemente aferrado a su Señor cuando se desmoronó toda su existencia terrenal. Esto es victoria en la prueba. Punto 2. La prueba física de Job. Esta segunda prueba es aún un grado más difícil que la primera. Por más difícil que fuera lo que había pasado hasta ahora, estaba fuera de Job mismo, pero luego fue afectado personalmente por una abominable y repugnante enfermedad. Satanás no se dio por satisfecho y con el consentimiento del Señor, los poderes de enfermedad atacaron la vida de Job, capítulos 2 del 1 al 8. Esta enfermedad debe haber sido muy repugnante, pues el muy considerado y glorioso Job al fin quedó sentado miserablemente en un montón de basura. Job 2, 7 y 8. ¿Cómo habrá clamado Job a su Dios para que le dé alivio y sanidad? ¿Cuántas veces nos enfermamos y realmente nos duele, la pasamos muy mal y clamamos a Dios? Por favor, Señor, sáname. Si está en tu voluntad. Pero la respuesta desde lo alto no llegó. Solamente se escuchaba la risa burlona del infierno. O sea, él clamó a Dios, como nos puede pasar a nosotros, y no obtuvo respuesta que resolviera su situación, como también muchas veces nos pasa a nosotros. Muchos pueden testificarlo. Nada estorba tanto la vida interior como los tormentos físicos. ¿Cómo reaccionó Job a esta segunda prueba? Miren qué interesante. Quedó aferrado a su Señor, a pesar de que el Señor primero no respondió a su oración y aparentemente no le hizo llegar ninguna ayuda. Dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? La nave de vida de Job estaba anclada en su Dios. Ninguna tormenta podía alejarlo de él. Es como dice la palabra, ¿no? El Señor hace caer la lluvia, por ejemplo, a los buenos y a los malos. Sale el sol para los buenos, para los malos. Tercera prueba. El matrimonio de Job se va desmoronando. O sea, hasta acá venía supuestamente, entendemos, su esposa acompañándolo. Recuerdan también que su esposa había perdido también sus hijos, porque he leído y he escuchado prédicas en las cuales también así le dan, pero yo la entiendo, no justifico, la entiendo. Esta tercera prueba fue aún más difícil. El tornillo se fue apretando aún más fuertemente. Job tenía un matrimonio feliz, de no ser así, no hubiera tenido esta buena reputación. Sin duda alguna, la fidelidad de Job al Señor y su irreprochable manera de vivir también se debían a la buena influencia de su esposa. La esposa tiene una inmensa influencia en el matrimonio, ya sea para bendición o para maldición. Acab jamás habría tenido un fin tan horrible si no hubiera sido influenciado por su esposa Jezabel. Sansón jamás habría caído de tal manera bajo el poder del enemigo si no hubiera sido sucumbido por la influencia de Dalila. Salomón jamás habría sido abandonado por el Señor si no hubiera escuchado a mujeres extranjeras. Pero encontramos en la Biblia también a mujeres que ejercieron una influencia bendecida, o sea, fueron de bendición. Por ejemplo, Abigail, que hizo desistir a David de la idea de matar a su marido Nabal.
¿Y la esposa de Job? Hasta ese momento había ido completamente por el camino de su esposo. Pero de repente todo se derrumbó encima de ella. Había vertido sus lágrimas delante de las tumbas de sus 10 hijos, hasta quedar secos sus ojos. Materialmente su esposo estaba completamente arruinado, y ella con él. Pero lo que era todavía más grave, vio a su esposo sentado en la ceniza y hecho un desastre, afectado por todas las enfermedades. Entonces sucumbió al resentimiento y a la rebelión, y se puso contra su esposo Job, diciéndole: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras, ¿de qué te sirve ahora toda tu fe? Ahora que viene la tribulación, Dios no te ayuda. En silenciosa desesperación levantó el puño contra el cielo y se apartó de Dios. Ella, creo entender, sentía que mientras estaba todo bien, o sea, el esposo era millonario, estaban sus hijos vivos, servían y adoraban a Dios, el Señor estaba con ellos, y en este momento que ellos lo necesitaban, Dios se había apartado. Muchas veces nosotros nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van mal, pero no lo bendecimos cuando nos va bien. ¿Cómo reaccionó Job a esta tercera prueba? Escuchen. Lo hirió como un rayo, pues amaba a su esposa. Pero su reacción fue divina. Desde su montón de ceniza, con toda claridad y severidad, le dijo en plena cara a su mujer: ¿cómo suele hablar cualquiera? De las mujeres fatuas has hablado. Con esto le volvió la espalda y se aferró aún más resueltamente al Señor. Le estaba diciendo que como suele hablar cualquier persona que no conoce al Señor, ella estaba hablando y manejándose de esa misma manera. Al actuar así, practicó ya de antemano al mandamiento del Señor Jesús, que él expresó en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como anticipo, ¿fue destruido el matrimonio de Job por su dura actitud? No, al contrario, fue salvado. Aunque parezca raro, falta, esperen. El que en la prueba escucha más a carne y sangre que al Señor, aunque concierne al propio esposo o esposa, al fin y al cabo destruye justamente por eso la convivencia. Es decir, si yo escucho a mi esposo o a mi esposa, y sí, te viene todo abajo. Pero él escuchaba a Dios y se seguía aferrando al Señor. Él le entregó todo al Señor, incluso su esposa, su matrimonio. La autenticidad de la entrega de Job al Señor fue probada de esta manera en todas las áreas de la vida: material, familiar, física y en la felicidad matrimonial. Cuando estos 4 factores vitales se derrumbaron en la vida de Job, algo se destacó de manera radiante. Job siguió aferrado a su Señor. El Señor era el primero en su vida. El oscuro propósito que Satanás tenía para Job, al fin y al cabo, llevó a la glorificación del Señor, pues Job siguió aferrado a su Dios. ¿Vieron? Y todavía falta, pero vamos a poner hasta acá. Y continuamos en el próximo video con mate de por medio. Dale, nos estamos viendo ya, no te vayas, seguimos con Job, que está muy interesante y es de aprendizaje y bendición su vida. Nos tomamos ese break para poder seguir compartiendo ahora la palabra del Señor y sobre todo la historia de Job, que sigue de una forma apasionante. Vamos por el número 4. Job, el hombre que perdió su buena reputación.
Esta cuarta prueba fue en su naturaleza aún más difícil que las precedentes. Digo en su naturaleza porque la honra delante de los hombres es algo sustancial en la vida, algo oculto y tenazmente mantenido. Incluso en la vida de Job, que dijo abiertamente: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Pero después que todo se había derrumbado encima de él, la opinión general de la gente se volvió contra él. ¿Vieron que a veces cuando nos va bien, la gente nos aplaude y cuando nos va mal, la gente dice: ¿pecaste? En el caso de los cristianos, ¿alguna puerta abriste? En el caso de la gente del mundo, en algo raro andará. Si le va bien y si le va mal, en algo raro andará también. Pero después que todo se había derrumbado encima de él, la opinión general de la gente se volvió contra él. Comenzó la conocida campaña de los cuchicheos. Y la gente se decía: algo no anda bien en la vida de este hombre. El capítulo 19, del 13 al 16, habla de esto. Podemos reconocer toda la amarga aflicción de Job por estas pocas palabras representativas. Despojado, como extraños se apartaron de mí, se olvidaron de mí, me tuvieron por extraño, forastero fui. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Es como si Job echara a llorar fuertemente cuando dice: me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Job experimentó con todas las consecuencias lo despiadada que es la lengua de los hombres. Lean Santiago 3. Pero también en esto su reacción fue de calidad maravillosa. Mientras que todo apoyo y toda seguridad se desmoronaron alrededor de él, tremendo, él clamó, sí, gritó: yo sé. ¿Qué sabes, Job? No tienes ya ninguna certeza, pues todo te fue quitado. No, sigamos escuchando, él dice: yo sé que mi Redentor vive. Con esto aconteció algo maravilloso en esta cuarta prueba. La figura del Redentor, del Cordero, se destacó cada vez con más claridad. Cuanto más Dios guía a un hombre al punto cero, doy fe, yo hasta que no quebré mis rodillas y no mastiqué de alguna manera o tragué el polvo del suelo, no, había cosas que no renunciaba, no quebrantaba. Decía, cuanto más Dios guía a un hombre al punto cero, tanto más éste se acerca a Jesús. El punto cero se llama Gólgota, la cruz. En este punto cero estuvo el Hijo de Dios. Atravesó los escalones de las pruebas de Job en una dimensión aún mucho más grande. Cuando estuvo clavado en la cruz, su desprendimiento fue completo. Pues escuchamos decir por boca de David: todos los que ven, o todos los que me ven, me escarnecen. Mira cómo Job llegó al mismo nivel, sí. Cómo prorrumpe de su corazón la palabra, o pronuncia, ¿no? La palabra Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Llegás a ver ahora con claridad por qué y para qué existen estas pruebas tan difíciles en tu vida? Obvio, nosotros queremos que esto no suceda. Yo quisiera que, si yo te quiero, Señor, yo te amo a vos por encima de cualquier cosa. ¿Es necesario pasar por todo esto? Sí, es necesario. Porque no es lo mismo amar cuando todo nos va bien que cuando empiezan a haber sacudidas o pérdidas.
Dije al principio que están aquí para honrar al Señor. O sea, esas pruebas están aquí para honrar al Señor. Ahora puedo decir, para que el Señor sea honrado en vos, por la cada vez más clara revelación del Cordero en vos. Yo sé que mi Redentor vive. O sea, lo ideal sería adelante de cada prueba, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Aferrarse a eso. Aquí tampoco debemos pasar por alto que en el momento en que la muerte amenazaba interior y exteriormente desde todos los ángulos a Job, la vida del Redentor se manifestó cada vez más poderosamente a través de él. Yo sé que mi Redentor vive. Aquí se cristaliza finalmente algo maravilloso. Job ya no poseía nada, absolutamente nada tenía, ya lo había perdido todo. Ya no tenía nada en la tierra de lo cual pudiera decir es mío. Recuerden, perdió a los hijos, perdió los bienes materiales, evidentemente había perdido el amor, el respeto de su esposa, había perdido el respeto también o la buena mirada de sus vecinos. Aún más triunfalmente exclamó en ese momento, yo sé que mi Redentor vive. Cuando ya no quedó nada en la vida de Job, permanecieron aún el Señor y él mismo. Qué íntima llegó a ser su comunión con su Señor a través de esta prueba. Yo soy suyo y él es mío, dice Cantares 6:3. Job se aferró ahora mucho más a su Señor. La prueba 5. Los mejores amigos de Job y sus hermanos en el Señor se apartaron interiormente de él. Esta quinta prueba debe haber sido aún más difícil, pues los lazos espirituales son más fuertes que los lazos consanguíneos. Esa relación con los amigos que tenemos, ¿no? Porque son nuestra familia elegida. Nosotros tenemos nuestra familia de sangre, que es la que heredamos, pero los amigos los elegimos nosotros y les damos un lugar importante en nuestra vida, en nuestro corazón. Job tenía amigos verdaderamente espirituales, que le demostraron su amistad llorando amargamente junto con él y sentándose con él en la tierra por 7 días y 7 noches. Hasta acá es verdad, yo cuando leía el libro de Job me identificaba y es más, algunas cosas en su momento les daba la razón a ellos. Después cuando más adelante leí, entendí que no tenían razón. Y ahí me di cuenta, ¿no? Cuántas veces nosotros como amigos estamos al pie del cañón, 7 días y 7 noches levantando a ese amigo o amiga que está en desgracia, pero le damos consejos que a la vista de los hombres y mujeres es correcto, es verdadero, pero cuando lo pasás por la palabra del Señor y hay errores. Entonces aprendí a que los consejos que doy y que acepto recibir tienen que venir siempre fundamentadas con la palabra del Señor y con mucho amor. Siempre digo eso, aconséjenme o repréndanme, pero con amor primero y segundo, con la palabra del Señor. Porque en la carne podemos decir cualquier cosa. Bueno, decíamos que los amigos estuvieron con él, ¿no? 7 días y 7 noches, porque veían que su dolor era muy grande. Esta fue amistad de alta calidad. Pero luego aconteció algo horrible. Cuando los amigos comenzaron a hablar con Job, si bien hablaron muy piadosamente, con amor, no llegaron a acertar su problema. Carecían de todo entendimiento acerca de las profundidades a las cuales el Señor había llevado a su siervo. Casi lo mataron con sus citas y enseñanzas piadosas. De manera que finalmente Job les imploró: «Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí». ¿Cuántas veces nosotros incluso podemos citar la palabra, la Biblia,
y en vez de reconfortar, primero lo aniquilamos. Y segundo, hay que orar. Sí o sí hay que orar. Porque acá, o sea, lo que les decían los amigos no estaba mal, pero a la vez sí, porque había un propósito detrás de todo esto. El Señor, cuando nosotros oramos, nos revela muchas veces, y cuando no nos revela tenemos que ser mucho más cautos. Mucho más cautos. Qué indeciblemente grande debe haber sido la soledad de Job. Los mejores, los más íntimos amigos lo abandonaron. Pero también aquí se destaca la imagen de Jesús. Recuerden, quien fue abandonado por sus mejores discípulos. Y encima recuerden, acá paro, de que él dijo que ya no eran sus discípulos, eran sus amigos. En la hora de la mayor prueba lo abandonaron. Cuando dijeron, no te vamos a abandonar, Señor, vamos a estar con vos. Lo arrestaron a Jesús, desaparecieron todos porque tuvieron miedo. El que es guiado paso a paso por Dios hasta el punto cero, al final muchas veces experimenta que incluso sus mejores hermanos cesan de comprenderlo. Se rinden, tal vez. También Pablo testificó esto. Todos me desampararon. Esto me recordó algo. Cuando yo conocí al Señor, lo tenía todo organizado. Yo soy una persona, sigo siendo, por eso digo soy, porque soy muy ordenada, muy meticulosa, muy organizada. Y tenía mi vida ya organizada de una manera. Mi trabajo, mi familia, mis cosas, ¿no? Todo organizadito. Y cuando conozco al Señor y empiezo a caminar con Él, lo perdí todo. Yo pasé un desierto económico, emocional, familiar, de 40 semanas, un embarazo. Y después parí. ¿Qué parí? ¿Saben lo que parí? Misericordia, Señor. Perdóname, Señor, porque no veía, no entendía. Y en esas 40 semanas me pasó de todo y sentí todo lo que podía haber sentido Job. Me quise alejar de él y a la vez le decía, no te rindas conmigo, porque yo voy a querer alejarme porque no soporto, no aguanto. Mi cuerpo también me estaba pasando facturas. No fue fácil ese desierto de 40 semanas, porque no fueron 40 días, fueron 40 semanas, porque como presa iba tachando. Y no me arrepiento y agradezco a Dios por ese desierto. Qué cerca del Señor Jesús estuvo también Job como figura profética en esta reacción. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, oró, Padre, perdónalo, ¿se acuerdan? La reacción de Job contra sus hermanos incomprensivos y por lo tanto duros de corazón fue la misma. Él hubo orado por sus amigos y él sacrificó por ellos. Con esto no solamente ve al Cordero de Dios en él, sino también el sentir del Cordero, o sea, el sentir sacerdotal. La sexta prueba espiritual de Job. Esta sexta prueba que entró en la vida de Job fue de carácter totalmente distinto. Fue la prueba de la palabra de Dios. ¿Fracasaría Job al ser confrontado en su situación con la palabra castigadora de Dios? ¿No cerraría quizás su corazón? Considera bien. Al triunfante fin de una prueba siempre le precede el profundo castigo y juicio de la palabra de Dios. Cuando un hijo de Dios, con atención, que está en una prueba, busca demasiado pronto las palabras consoladoras de Dios, esto demuestra que su sentir es poco espiritual. Hola, me pasó. Yo quería las respuestas, el consuelo y salir ya de eso. Lejos estaba yo de mi crecimiento. Toda prueba exterior, no importa cuán difícil es,
purifica la vida de nuestra alma, pero la palabra del Señor nos juzga y renueva aún más profundamente. Esto después, vamos a leer, ya lo voy a buscar, Hechos 4:12, que se lo voy a dejar ahí en plaquitas, Primera de Pedro 1:23, Salmo 107:20, Mateo 8:8. Es la palabra de Dios que vino a Job por medio de una cuarta persona que no se contaba entre los amigos. Se llamaba Eliú. Eliú significa en español Dios mismo. Eliú dijo: espérame un poco y te mostraré que todavía hay más que decir en favor de Dios. Y luego la palabra de Dios hirió a Job como fuerte golpe. Tú también eres inocente delante de Dios. Job se había defendido contra los discursos de los tres amigos, contestándoles apasionadamente. ¿Cómo reaccionó luego a las declaraciones de Eliú? ¿Cómo reaccionó Job a la palabra del Señor? Inclinó la cabeza. Quedó silencioso. Le dio la razón a Dios en su palabra. Si Job se hubiera rebelado contra la palabra del Señor, si hubiera cerrado su corazón, no habría podido experimentar la coronación de la prueba. Pero Job se humilló bajo la palabra. Es lo que dije anteriormente. Cuando apelamos a la palabra del Señor para corregir, para consolar, para alentar, es la palabra de Dios la que habla, no hablamos nosotros. Es sí y amén. Llegamos a la séptima prueba, la coronación de la prueba, la revelación del Señor a Job. Estamos aquí ante una inmensa contradicción, que con todo no es ninguna contradicción. Pues por un lado, esta última prueba fue la más difícil para Job, pero por otro lado, la más gloriosa. A partir del capítulo 38, el Señor mismo se revela a Job, pero de manera rechazadora. Se manifestó al Job juzgado en el juicio, ¿no? Por la palabra, por la tempestad y en persona. Y ahí se destaca una vez más de manera radiante la imagen del Salvador moribundo. Está clavado en la cruz del Gólgota, completamente despojado de todo y de todos. Entonces el cielo se oscurece y Dios se revela en él. Inmediatamente antes de la coronación de su prueba, Jesús experimenta lo más difícil, pues Dios se le revela de manera rechazadora. Aparta su faz de su Hijo amado. ¿Se acuerdan cuántas veces Él decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco, este es mi Hijo a quien amo? Apartó su mirada, su cara. Aparta su faz de su Hijo amado y Jesús llama en alta voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Job vio la santa majestad de Dios y su reacción demuestra una vez más que a través de todas las pruebas siguió aferrado fielmente a su Señor. Hasta entonces, Job solamente se había mirado a sí mismo, los ojos que me veían. Capítulo 29:11. Pero después, en el punto cero de su vida, o sea, cuando llegó a lo más bajo ya, pudo ver al Señor, mas ahora mis ojos te ven. Entonces Job se derrumbó en lo más recóndito de su ser ante la presencia de Dios. Él mismo describió su punto cero. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Con esto el Señor había guiado a Job a donde quería tenerlo, al punto cero, culpable, arrepentido. Job ya no era nada. Cuando Jesús cerró los ojos y murió, los hombres dijeron: ahora ya no es nada.
Pero justamente entonces la victoria del Señor comenzó a manifestarse poderosamente. Fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Si morimos juntamente con Él, viviremos con Él. Job había representado esto proféticamente al aferrarse al Señor en la prueba, pues después recibió tanto más de bendición. La vida irrumpió en él. En su vacío se derramó la plenitud de Dios. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que ellos le dieron una pieza de moneda y anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y encima decían que las hijas eran las más hermosas. Es impresionante. Impresionante. Y ahí empieza, uno a preguntarse, como nos dice este autor, ¿por qué te defendes contra el punto cero? No queremos estar en el punto cero. Nos defendemos, luchamos contra eso. No quiero llegar hasta lo más bajo. ¿Por qué te resistís al camino hacia el Gólgota? Dile hoy un sí total al Señor, un sí a tu prueba, sí al camino de la muerte de tu yo, pues Él hace maravilloso su consejo y engrandece su sabiduría. El fin será glorioso. Este autor, Buin Malgo, me bendijo tanto con esta escritura y aprendí a leer a Job desde otra forma, de otra mirada, y la apliqué en una enseñanza con mis discípulas en el año 2019 y lo tengo guardada. Y cuando me olvido y cuando no quiero ir al punto cero, vuelvo a esto. Y lógicamente, también a esto. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por acompañarme en este maravilloso viaje que fue conocer a Job. Y hay algo que decían, he escuchado en otras prédicas, no puedo recordar de quién, pero que Job de alguna manera estaba contando la historia de Jesús, ya en aquella época antes de que Jesús naciera, viniera a la tierra. Y cuando más leemos y decimos, puede ser, puede ser. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video, dale. Seguimos con el matecito. Chau, chau.